La conducta humana. Si partimos de una de las tantas definiciones de psicología y decimos que es la ciencia que estudia la conducta del hombre en función de su personalidad y teniendo en cuenta el contexto sociocultural que los rodea, se hace necesario que entendamos qué es la conducta. El concepto de conducta supone considerarla como un proceso dinámico, es decir, móvil, cambiante, no estático, que surge en una personalidad y que está determinado por su medio ambiente. John Watson, norteamericano, es considerado el padre del conductismo y en 1913 dio a conocer el Manifiesto Conductista. Toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizables, y una conducta humana compleja puede ser analizada en unidades de respuestas simples. La conducta siempre se compone de movimientos musculares y secreciones glandulares, es decir, que puede ser entendida como procesos físicos y químicos. A todo estímulo sigue una respuesta y esta lo es a un estímulo, de tal modo que entre ambos pueden establecerse relaciones causales. Los procesos de conciencia no pueden ser entendidos científicamente. Watson analiza la conducta como molecular, es decir, que está constituida por los aspectos fisiológicos y físicos de una respuesta total. Por ejemplo, cada uno de los movimientos del cuerpo cuando la persona se dirige a algún lugar. Conducta es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Se trata de dar una respuesta adecuada en lo biológico, psicológico y social. Siempre se busca el equilibrio en el plano biológico. La homeostasis expresa ese equilibrio que se da en forma automática. Por ejemplo, tengo frío y empiezo a temblar para recuperar temperatura. Estas acciones tienen dos dimensiones. La exterior, que se refiere a las conductas observables, por ejemplo, la expresión de alegría, y la interior, las conductas que no se ven, pero que acontecen. Ejemplo, un individuo que se queda quieto, pero está pensando. José Blecher plantea que la conducta en el ser humano es siempre molar, y toda actividad segmentaria implica siempre al ser humano como totalidad en un contexto social. Así, el movimiento de un brazo es siempre conducta molar. Es un saludo, un gesto de desprecio o una señal de acercamiento. La conducta molar es una totalidad organizada de manifestaciones que se da con una unidad motivacional, funcional, objetal, significativa y estructural. Sus características son: tener motivación, tiene causas, está determinada. Unidad funcional, posee función, finalidad u objetivo. Resolver las tensiones producidas por la motivación. Poseer objeto fin, que es siempre un vínculo, una relación interpersonal real o virtual. Poseer una unidad significativa, tener un sentido que se implica en la personalidad y en la situación de la cual emerge. Tener estructura, implicar una pauta específica de relación. Áreas de la conducta. La conducta se manifiesta de distintas formas. Se expresa como fenómeno en las llamadas áreas. Estas áreas de manifestación son: área de la mente, ejemplo, imaginar, estudiar, amar. Área del cuerpo, comer, manejar, reírse. Área del mundo externo, exponer una lección, concurrir a una cita, ir al trabajo. Toda conducta ocurre en las tres áreas en forma coexistente, aunque siempre se da en forma predominante en alguna de ellas, es decir, siempre existe un predominio de alguna de ellas. Por lo tanto, para poder interpretarla, es necesario tener en cuenta la situación en la que dicha conducta aparece. Características básicas de la conducta. La psicología pretende estudiar la conducta no como cosa aislada de la persona que la manifiesta, ni el marco social en que se desarrolla. Para analizarla tiene en cuenta las siguientes características básicas. La conducta solo puede comprenderse en función del medio en que se manifiesta. La conducta implica conflicto. Toda conducta surge por una necesidad que se genera en el sujeto. Esa necesidad representa un desequilibrio entre él y su situación.
La necesidad de aprobación social motiva al sujeto a actuar de determinado modo, ya sea cumpliendo los dictados de la moda, comportándose como un buen estudiante, etc. El hambre provoca la necesidad de conseguir alimento. El sujeto deberá entonces movilizarse para obtenerlo. En el ejemplo 1, se presenta un conflicto entre el sujeto y el medio social. En el ejemplo 2, se presenta un conflicto entre el sujeto y su organismo, medio natural o físico. La conducta es una acción readaptadora. Las conductas tienden a restablecer el equilibrio roto. La conducta es un intercambio funcional entre el hombre y su ambiente. Estos intercambios pueden ser de dos tipos: materiales, formas de organización de las viviendas, de las familias, del trabajo, etc. Y simbólicos, representan el manejo de símbolos, lenguajes y diversas formas expresivas individuales y sociales.